Buenas tardes, estimados seguidores. El día de hoy continuaremos con la segunda parte del video de la semana pasada referente a los ETFs. En esta ocasión hablaremos generalidades de esta herramienta de inversión, comenzando por marcar la diferencia de un ETF contra un fondo de inversión, de los cuales ya hablamos en el video cuya etiqueta les debe estar apareciendo en su pantalla en este momento. Una de las principales diferencias es que los fondos de inversión tendrán un solo precio de cotización durante todo el día, y un ETF no. A un ETF, al menos en cuanto a su cotización, lo podemos ver como a una acción, ya que su cotización estará fluctuando a lo largo del horario de la actividad de la bolsa, que al día de hoy que subo este video es de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Otra diferencia comparando un fondo de inversión contra un ETF es el tiempo de liquidez, ya que lo único que afecta a un ETF en este punto es qué tantos inversionistas en el horario normal de mercado de valores quieran adquirir el ETF y si este precio coincide con nuestro precio de venta. Una diferencia más comparando un fondo de inversión contra un ETF es que este tipo de fondos, los fondos indexados o ETFs, tienen por lo general un costo de gestión asociado menor al de un fondo de inversión, ya que no son activos en la adquisición de valores como los fondos de inversión, dado que estos últimos buscan superar al índice de referencia del cual toman sus valores comprando y vendiendo de forma periódica, y los ETF se limitan únicamente a adquirir los valores necesarios para replicar al índice de referencia, y en ocasiones a realizar algunos ajustes en las ponderaciones de sus activos de acuerdo a los cambios que el índice de referencia pudiera presentar en sus rebalanceos. Estos costos de gestión son independientes a la comisión que su casa de bolsa les haga por adquirir o vender los ETFs, por custodia de valores, costos administrativos mensuales o anuales, o incluso ambos, entre otros que las casas de bolsa suelen tener. Este costo de comisiones y gastos administrativos, por llamarlos de alguna manera, son variables y cambian de una casa de bolsa a otra. Por otro lado, los costos de gestión implícitos de cada ETF no son variables y son diferentes e independientes a las comisiones y gastos administrativos de cada casa de bolsa. Ahora bien, pasando a lo particular del ETF, ¿cuáles son los riesgos asociados de adquirir este fondo indexado? Pues muy sencillo. Los riesgos son la suma y variedad de los riesgos de cada activo que el ETF tenga en su interior, y este irá de acuerdo al peso que dicho activo representa el ETF. Si tiene acciones, por ejemplo, el riesgo del ETF es la suma y variedad de riesgos que las acciones tengan. El principal de los riesgos, por ejemplo para las acciones, es la posibilidad de que la empresa emisora se vaya a quiebra. Ya hemos hablado y en el futuro seguiremos hablando de muchos instrumentos de inversión y los riesgos asociados a cada uno de ellos en particular, por lo que este punto quedará mejor complementado con videos que se sigan subiendo al canal en el mediano plazo. Lo que más importa de momento es que sepan que existen riesgos en los ETFs y estos están directamente relacionados en cantidad y en variedad al tipo de activo que tienen los ETFs en su interior y en la proporción en la que se encuentren dentro de él, ya sean fibras, acciones, bonos, deuda corporativa, commodities o cualquier otro. ¿Cómo ganan los ETFs? Eso también dependerá mucho del tipo de activo que conforma el ETF o fondo indexado. Algunas de las formas de generar un rendimiento son, y no se limitan a, ganancia de capital, dividendos, intereses, utilidad distribuida, y si en algún momento llegaran a bajar su costo de gestión, también lo podríamos considerar como una ganancia, sin confundir costo de gestión con precio de cotización, ya que el costo de gestión, si recordamos de lo que hemos venido hablando en el video, es lo que le cuesta al ETF ser administrado, mientras que el precio de cotización es el precio al cual nosotros lo podemos ir a comprar al mercado de valores. ¿Y cómo perderíamos con un ETF? Principalmente por un costo de gestión más alto, por una disminución en el precio de cotización o pérdida de capital, recordando que tanto la ganancia como pérdida de capital se hace efectiva hasta que vendemos nuestras posiciones, y que esta ganancia o pérdida se deberá a la ganancia o pérdida del activo que conforma el ETF. Otra forma más de perder sería que los intereses o dividendos bajaran o dejaran de ser pagados por cuestiones propias del instrumento que se encuentran dentro del ETF. Y lo más crítico sería que el activo que conforma el ETF quebrara, principalmente si es un ETF compuesto por acciones, fibras o posiblemente hasta deuda. En lo personal, ya hace un tiempo que dejé de comprar ETFs. El motivo principal, los costos de gestión, que si bien pueden ser muy bajos, al final de cuentas no dejan de ser un costo y por ende una fuga de capital. Además de que no hay una completa libertad de elegir qué hay en el interior del fondo indexado,
y pueden haber empresas las cuales no me parezcan atractivas para invertir, y de cualquier forma, de manera indirecta, estaré invirtiendo en ellas si invierto en un ETF que por su sector contemple a dichas empresas. Algo que puede ser benéfico o interesante para algunos y no tan bueno para otros es la diversificación que se adquiere a través de algunos ETFs. Puede ser benéfico para aquellos que buscan reducir el riesgo, ya que a través de un ETF es posible reducirlo vía diversificación. Por el contrario, podría ser perjudicial para otros, ya que al reducir el riesgo vía diversificación, el potencial de crecimiento y por ende rendimiento también disminuye, y consideren que el riesgo solo se reduce pero no desaparece. Si no queda claro el concepto de diversificación y todas sus implicaciones, también es un tema que tocaremos más adelante en el canal. Aun cuando poco a poco he ido dejando de invertir en ellos para pasar directamente a acciones, considero a mi parecer personal que son excelentes instrumentos de inversión, sobre todo para aquellos que buscan o quieren invertir en acciones con un riesgo un poco más bajo y no de manera muy activa. Adicional, creo que es mejor usarlo, sin que esto represente un consejo de compra, para invertir en específico en índices bursátiles de acciones, y que estos índices sean de economías grandes y estables, como por ejemplo Alemania, Canadá, Japón, Estados Unidos, entre otros. El único detalle con esto último es que todos los valores bursátiles o todos los índices bursátiles, así como las acciones que los representan, de estas economías, están muy sobrevaloradas, al menos de momento. Y esto hace muy difícil, muy complicado, elegir adecuadamente un ETF o incluso acciones bursátiles. Por último les voy a mostrar dos páginas web que yo solía utilizar para saber qué ETFs existen, en qué estaban invirtiendo, cuáles eran sus activos, etc. Son únicamente dos páginas web las que les voy a mostrar. Lo voy a hacer de manera resumida, les voy a enseñar de manera general cómo es que funcionan y qué significa cada parte. Si tienen dudas al respecto de cómo utilizarlas, de favor dejen en los comentarios para ser un poco más explícito en la forma en la que les vaya a explicar la duda en particular que ustedes tengan. Incluso si ven este video y consideran pues de valor que haga un video en específico para las dos web o incluso un video para cada una de estas páginas que sirven para saber qué ETFs existen, pues también déjenlo en los comentarios para saber y añadirlo a la lista de videos pendientes por subir. La primera página es investing.com. Esta únicamente lo utilizaba para saber el nombre del ETF y posteriormente iba a otras páginas web, generalmente del emisor o del administrador del ETF, para saber un poco más a detalle detalles como comisiones, los activos que tiene en su interior, cuál es el sector que intenta replicar, entre otros factores. Como sé que la mayor parte de quienes ven el video de las personas que visitan el canal son de México, voy a hacerlo como si alguien precisamente que estuviera viviendo en México accediera a la página y buscara ETFs. Lo primero que hay que hacer es ir a la sección de América y en listado de países seleccionaremos México. Esta primera selección que hacemos es el país en el cual el ETF está cotizando o el país en el cual podemos comprar o vender dicho ETF. El emisor son todas las emisoras o gestoras tanto de fondos de inversión como de ETFs que podemos utilizar. En este caso, para que me den una mayor cantidad de aciertos, voy a dejar cualquiera para que seleccione todas en automático y posteriormente vamos a clase de activo para saber qué tipo de activo estamos buscando que el ETF tenga en su interior. Como podemos ver, hay desde acciones, bonos, divisas, materias primas y otros. En este caso vamos a seleccionar acciones. El ETF subyacente es en donde se encuentra el índice de referencia, el cual el ETF que podemos comprar o vender en México está replicando. Es decir, si por ejemplo yo elijo México, estos valores que acabo de ingresar significaría encuentra cuáles ETFs están cotizando y pueden ser comprados o vendidos en México de cualquier emisora, únicamente que tengan acciones y que los índices que esté replicando sean de México. Si doy clic en buscar, me dará todos los resultados posibles de acuerdo a las opciones que yo haya marcado en la parte de arriba. Como podemos ver, está NAFTRAC, que es uno de los que ya hablamos en el video anterior. Está el track del dólar, está el track del peso,
ILC también es prácticamente uno como NAVTRAC, y cada uno de estos los podemos ir buscando en una página web, bien sea del emisor o incluso en cualquier otra página de gestión de información financiera, por decirlo de alguna manera. En este caso, como ya estamos familiarizados con NAVTRAC, voy a tomar este como ejemplo. Lo que hice para el video pasado, y que creo que también ustedes pueden aplicar lo mismo, es simplemente en Google buscar el ETF NAVTRAC e irme a la página web de la emisora o de la gestora del ETF. En este caso es BlackRock. ¿Ok? Entonces ya aquí ya puedo ir revisando información un poco más a detalle del ETF, tanto de rendimientos, del índice de referencia o del ETF en sí, comisiones, que en este caso es del 0.25% sobre el valor de nuestra posición en este ETF, las posiciones o los activos que tiene este ETF en su interior, que como podrán ver son exactamente los mismos que les comenté en el video pasado. Esos son los primeros 10, pero incluso podemos buscar todas las posiciones y ver que no nada más son 10 empresas las que tiene este fondo en su interior, sino que son 35. Tuve que cortar un momento el video ya que se me fue el internet, pero ya estoy de vuelta y nos quedamos en mostrarles el resto de los activos o de las empresas cuyas acciones tiene este fondo en su interior. Aquí vemos algunos ejemplos como Alfa, Banco Santander, Mexichem, está Gruma, Arca Continental, Alsea, Genoma Lab, incluso tiene una partida de liquidez que muy probablemente esté en metálico. Está Alpec, está Cuervo, están básicamente las 35 empresas más representativas, o lo mejor dicho, las 35 empresas que conforman el índice de precios y cotizaciones, que es el índice de referencia para este ETF. Y bien, la segunda página que les quiero mostrar es etfs.com. Esta página está completamente en inglés. Ambas páginas son gratuitas y esta en particular tiene las mismas características que tiene la página de investing.com. En esta también pueden seleccionar el tipo de activo, que pueden ser divisas, pueden ser acciones, pueden ser commodities, entre otros. También pueden seleccionar por segmento, por categoría, por ubicación geográfica, por el tipo de índice y de emisor, entre muchas otras características que pueden ir seleccionando de acuerdo al ETF que quieran encontrar. Esta página en particular, la de etfs.com, es como si ustedes en investing.com seleccionaran en lugar de México el país de cotización Estados Unidos, como si seleccionaran cualquier tipo de emisor y cualquier tipo de activo que replique índices de todo el mundo. Esta página en particular es muy interesante porque tiene información. Voy a agarrar de ejemplo el IVV, que es el que vimos en el video pasado, para que puedan observar qué tipo de información adicional tiene esta página a diferencia de la investing.com. Como podemos observar, tiene una breve descripción del lado izquierdo y del lado derecho tiene información acerca del ETF, por ejemplo de la emisora, de la marca, desde cuándo está funcionando, o mejor dicho, cotizando, cuál es su porcentaje de comisión, que en este caso es del 0.04%, a diferencia del NAVTRAC, que es del 0.25% del total del capital que tengamos invertidos en estos ETFs. Tiene una distribución de dividendo del 1.95% anual y también tiene algunos otros datos financieros que nos son de mucha utilidad, sobre todo cuando compramos acciones. Igual en ETFs no tanto, pero nos sirven, pudiera ser como una base o una referencia. En este caso tiene el precio a ganancia o al precio a ganancia neta, por el cual estaríamos pagando si compramos el IVV 21 veces, casi 22 veces más de las ganancias anuales de el promedio de todas las compañías que el ETF tiene en su interior. Igual también tenemos el precio a valor líquido, que es casi 4 veces, o sea, estaríamos pagando casi 4 veces
lo que las compañías en conjunto en promedio que están dentro de este ETF tienen como valor en libros o como un valor justo de la compañía. También vemos el número de holdings que tiene en su interior, que son 500 a comparación de Nasdaq, que solamente tiene 35. Vemos aquí el índice al cual está replicando, que es el S&P 500 de Estados Unidos. Y también podemos ir más abajo y ver los sectores en los cuales está invirtiendo este ETF o de los cuales tiene activos. Podemos ver también en qué país está invirtiendo. Si se dan cuenta, en este caso es el 100% en Estados Unidos, a diferencia del Nasdaq que es el 100% pero en México. También vemos la cantidad de empresas que este ETF tiene en su interior, o al menos las acciones de estas compañías que el ETF tiene en su interior. Algo muy importante de los ETFs es que todos aquellos activos en los cuales se esté invirtiendo, obviamente ustedes se convierten en dueños directos y proporcionales de esos activos de acuerdo a la proporción que el ETF tenga en su interior de una compañía o de otra, o de un activo o de otro, o de un commodity u otro. Algo también que deben de tomar muy en cuenta cuando inviertan no solo en ETF, sino también en acciones o en bonos de otros países, es que hay riesgos diferentes a que se invirtieran en el mercado nacional. Algunos de esos riesgos pueden ser, por ejemplo, el riesgo de invertir en una economía la cual desconocen, el posible riesgo de una ganancia o una pérdida cambiaria, y también pudiera presentarse el riesgo de una doble tributación. Otra cosa muy importante es que no necesariamente todos los fondos que cotizan o que se encuentran alrededor del mundo los podemos adquirir aquí en México. Podemos adquirir algunos que son nacionales, de hecho podemos adquirir todos los que son nacionales, pero los que son extranjeros, algunos no están cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo se adquieren los ETFs extranjeros o las acciones extranjeras? Únicamente se ingresa al portal de la casa de bolsa y se busca con el ticker o con el nombre de la acción o el ETF que se quiere adquirir, y lo podemos adquirir si es que está cotizando aquí en México. Esto se hace en automático, no tienen que hacer ninguna gestión adicional, ya que el SIC, que es a través del cual se compran valores y activos extranjeros, ya está implementado en el sistema digámoslo de alguna manera, de la casa de bolsa y de la Bolsa Mexicana de Valores, y ya pueden adquirir de manera directa activos del extranjero en moneda local, o sea, en pesos mexicanos, pero que tienen una relación directa con su cotización en la bolsa original de emisión. Por ejemplo, si compran el IVV, lo van a comprar en pesos a un tipo de cambio directamente relacionado a lo que esté cotizando en su bolsa local, que en este caso es la de Estados Unidos. Como en todos los videos, los invito a dejar sus comentarios, dudas y sugerencias acerca del video, el canal y temas que les gustaría se abordaran en próximos videos. Agradezco nuevamente el apoyo al canal y los comentarios que han venido dejando en videos pasados. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.